Ok. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, y vamos al versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 18 del segundo libro de Samuel: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias en este día por esta palabra hermosa, Señor, que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella, Señor, y a través de ella podamos aprender, podamos guardar, Señor, esta enseñanza en nuestro corazón y que podamos vivirla, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, con esa intención de ponerla en práctica, Señor. Que tu Espíritu nos ayude a poder hacer esto, Señor, te lo pedimos. Y a mí, Señor, ayúdame, Señor, en este día a poder explicar esta palabra sencilla, que mis hermanos la puedan comprender, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fíjense que este versículo que estamos leyendo me llamó mucho la atención acerca del rey David. Muchos conocemos la historia del rey David, sabemos de su grandeza, de todo lo que hizo. Era un hombre de guerra que peleó batallas innumerables y que siempre venció porque él siempre dijo que Jehová de los ejércitos estaba con él. Así que entonces el rey David fue un hombre que vivió su vida siempre respaldado por Dios. Y entonces él, en este versículo, aquí habla acerca de lo que, en este pasaje, en el contexto de este versículo, habla acerca de cuando el rey David tenía en su corazón el anhelo de hacerle una casa, un templo a Jehová. Dice que el rey David estaba viviendo en una casa pues digamos, dice de cedro, pero digamos una casa muy lujosa, ¿no? Para entenderlo. Él vivía en una casa muy lujosa, digamos como en una residencia, una mansión, hoy en día, ¿no? Y entonces él veía que el arca de Jehová siempre había habitado en tiendas, nunca, no tenía un templo, una casa, ¿no? Y entonces el rey David dice: yo vivo en esta opulencia, en este castillo, en este palacio, y Jehová no tiene, su arca no tiene, el arca del pacto no tiene un lugar donde habite Jehová. Y entonces David le dice a Samuel que él quiere hacer algo, ¿no?, para Dios. Y a David le dice al profeta Natán, David le dice al profeta Natán cuando se encuentra con él, y entonces dice que viene palabra de Jehová al profeta Natán, en la cual le dice que pues Jehová nunca ha pedido que se le haga una casa. Más bien lo que le dice es que Jehová afirmó a David, y fue por causa de Jehová que David tiene esa casa, ¿no? Que es Jehová el que le ha dado todo eso. Y entonces de aquí le empieza a decir cómo va a afirmar su reino, cómo Jehová afirmaría su reino, y que le nacería un hijo, el cual le iba a edificar esa casa que David tenía el anhelo de hacer. Pero como David era un hombre de guerra, que había derramado mucha sangre, a Jehová no le pareció bien que él hiciera esa casa. Así que le dice que la iba a hacer su hijo. Y entonces aquí le da al profeta esa instrucción para que se la dé a David, y le dice que de su casa le nacerá un hijo, el cual establecerá en el reino. Y habla acerca de lo que va a hacer, ¿no?, en su familia, en su casa, en su linaje, y cómo ese linaje va a ser eterno. Pues de ahí mismo viene Jesucristo, del linaje de David. Así que
ese es el reino eterno del que habla, ¿no? El contexto. Y entonces aquí dice David, en este versículo, porque le dice que se afirmará su casa y que su reino será para siempre, ¿no? Entonces dice David que se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea que David, ¿quién era David? David era un pastor, un pastorcito de ovejas. Y el título de este sermón yo lo he titulado De pastor a rey. Por la pregunta que tenemos aquí, dice David: ¿quién soy yo? Recordemos en 1 Samuel 18, regresemos al primer libro de Samuel, en el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 18 del primer libro de Samuel, 18. Cuando Saúl le ofrece que sea su yerno, ¿no? Dice David, pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero Saúl quería hacerlo su yerno porque quería que lo mataran. Quería matar a David. Entonces Saúl le ofrece que fuera su yerno, dice, para que lo envíe delante o a pelear con los filisteos y los filisteos lo maten. Eso es lo que David pretendía, no que quisiera verdaderamente, o sea, lo quería engañar, ¿no? Y David dice, vuelve a decir David: ¿quién soy yo para que el rey, o sea, yo sea yerno del rey, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que David, pues era un hombre humilde. Él sabía de dónde venía, él entendía su condición, él no tenía, digamos, una posición social, económica, como ponerse a la par, ¿no? con los reyes o con la gente de ese nivel. Y él dice: pues no, yo no tengo ese derecho, ¿no? Y aquí, en el versículo que estamos leyendo, dice David: ¿quién soy yo, no? Para que me hayas para que me hayas levantado, para que me hayas coronado de favores. Entonces ahora, viendo eso, esa postura de David, yo quisiera que reflexionáramos en ello nosotros. Porque también nosotros podríamos hacer esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me haya traído aquí? No, a lo mejor nosotros no estamos en un nivel muy alto, pero nos ha dado la salvación. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué mérito teníamos? ¿O qué hicimos? ¿O qué le dimos a Él para que Él nos ofreciera la salvación? ¿Qué hicimos? ¿Tú qué mérito tienes para obtener la salvación? Pues nada más creer en ese sacrificio que hizo Jesús. ¿Tú qué mérito tienes? ¿Tú qué mérito? ¿Qué mérito? ¿Qué hicimos para que Dios nos tenga que recompensar? Acompáñenme ahí en su Biblia. El libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 11. En el versículo 35 dice, hay una pregunta. Dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
¿Quién de nosotros le dimos a Dios algo para que nosotros nos pongamos en una postura de que Él nos tenga que recompensar? Nada, no le dimos nada. Dice el 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que toda la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, pues el mérito es de Él. Porque dice que Él nos amó primero, porque dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones, porque cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido. Éramos nosotros. Como ovejas, todos nos descarriamos, cada cual se fue por su camino. Como que nosotros nos escondimos, ¿no? Y nos fuimos, cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere, o vivíamos como queríamos en otro tiempo. Y esta pregunta en la que estamos reflexionando: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pregúntate, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? Yo puedo decir, ¿quién era yo? Pues un vil pecador. Eso es lo que era yo. Un vil pecador que no tenía derecho a nada. Jamás hice lo bueno. Siempre de continuo lo malo. Anduve en lo malo, anduvimos en lo malo. Pero gracias a Dios que ahora podemos entender, que podemos tener claridad en estos temas y que podemos ver en esta enseñanza que estamos aquí en segundo libro de Samuel. Dice que el rey David le pregunta a Dios: ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Ahora, vamos a ver quién era David. En el primer libro de Samuel, en el versículo 15, ahí podemos ver quién era David. Primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, es 16, primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Cuando el rey Saúl estaba por rey, desobedeció, recordemos que desobedeció a Jehová, no obedeció la orden que le dio Jehová de destruir a los amalecitas, al pueblo de Amalec, no lo destruyó, porque se trajo cautivo al rey Agar y trajo todo lo mejor de su ganado, las ovejas, las vacas engordadas, todo lo mejor se lo trajo. Y entonces eso le desagradó a Dios y lo desechó. Y entonces le dice a Samuel que vaya, aquí en el capítulo 16, dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ya vimos que lo desechó por su desobediencia, porque no llevó a cabo lo que le dijo Dios, que destruyera hombres, mujeres, niños, que no dejara nada del pueblo de los amalecitas, pero no lo hizo. Entonces por esa causa fue desechado. Y entonces le dice que vaya, dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿De dónde viene David? De Belén, del pueblo de Belén, y es hijo de Isaí.
David, ese pastorcito, es hijo de Isaí, del pueblo de Belén. Dice en el 2, dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me matará. Ya Jehová le da la instrucción al sacerdote Samuel qué es lo que tiene que hacer. Y ahí en el 6, en el versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, estaban ahí, y el profeta vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Así que Samuel, cuando vio a uno de sus hijos de Isaí, dijo, no, es este. Lo vio, dijo, este tiene que ser. Porque el aspecto de ese hombre, pues, era lo que él estaba viendo el aspecto del hijo de Isaí. Tal vez eran hombres de guerra, estos eran hombres de guerra. Entonces él lo vio y dijo, no, sí debe de ser este. Y así fueron pasando, dijo Dios, no es. Y fueron pasando cada uno de sus hijos. Y ninguno de esos, dijo Dios, no es ninguno de ellos. Y le pregunta en el versículo 11, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ese hombre que estaba apacentando las ovejas, que su padre ni siquiera lo tomó en cuenta. Cuando llega el profeta, ni siquiera su padre lo toma en cuenta. ¿Por qué no lo tomó en cuenta su papá? Porque dijo, tal vez su padre dijo, no, pues cómo va a ser él, ¿no? Es muy joven, es un muchacho, ni siquiera está entrenado para la guerra ni nada, no, por allá estaba. Y resulta que dice aquí en este pasaje que Dios no mira la apariencia del hombre, ¿no? Dios no mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Así que nosotros nos podemos guiar por la apariencia, por lo que nosotros vemos. Podemos ver las personas y decimos, no, sí, este es un cristiano excelente, por lo que aparenta, ¿no? Pero realmente no sabemos qué pueda haber dentro, en su corazón. Dios sí conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones, nosotros no. Para nosotros es fácil engañarnos los unos a los otros. Yo les puedo mentir a ustedes, ustedes me pueden mentir a mí, y podemos pensar que somos excelentísimas personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Es una de las cosas que tenemos que tener claras. A Dios no lo podemos engañar. David estaba en el campo cuidando las ovejas de su papá, y Jehová ya había mirado su corazón. ¿Qué es lo que miraría Dios en el corazón de David? Pudiera ser que era un corazón temeroso de Dios, es decir, que lo respetaba, ¿no? Lo que le habían inculcado sus padres, la enseñanza acerca de Jehová, él la tenía siempre en alta estima. Eso fue lo que llevó a Dios a escogerlo para ponerlo en lugar de Saúl. Y Saúl dice que era un hombre muy alto, ¿no? Saúl era un hombre muy alto. Dice que sobrepasaba a todo el pueblo de Israel, no había quien le llegara, le llegaban al hombro. Era un hombre muy, muy alto, pero tuvo un problema. Fíjense, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 24, fíjense por qué este hombre no fue, por qué no siguió en el reinado como rey. Dice el 24,
Entonces Saúl dijo a Samuel, aquí Saúl reconoce su pecado, ¿no? Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Dice, porque temía al pueblo. Era un hombre temeroso, pero no de Dios, sino de los hombres. Aquí podemos ver algo diferente, ¿no? Saúl le temía al hombre y David le temía a Dios. Ahora la pregunta que podemos aquí cuestionar, ¿tú a quién le temes? ¿Dónde está tu temor? ¿En los hombres o en Dios? Porque el hombre que es temeroso de Dios le respeta, guarda sus mandamientos, obedece, se sujeta a la ley de Dios. Y el hombre que teme al hombre, dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre va a traicionar, el hombre va a defraudar. Y si nosotros vemos al hombre con miedo y con temor, eso no está bien. Eso nos va a destituir de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón temeroso a Dios, como lo tenía David. Dice David, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? ¿Qué dice Primera de Corintios, en el capítulo 1, del 25 en adelante? Habla acerca de cómo escogió Dios, ¿no? Si quieres vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice del 25 en adelante, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, resulta que David estaba allá viendo las ovejas y su padre lo menospreció. ¿Están de acuerdo? Porque dice, no, ¿para qué lo llamo? ¿No? Pues aquí los hijos que sí puedan, los que sí sean candidatos. No, ese David no tiene lo necesario. Digamos que es menospreciado. ¿Qué dice esta escritura? Que lo débil escogió Dios, lo menospreciado escogió Dios, aquello que no figura dentro del, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Dentro de un estándar, ¿no? Cada uno de nosotros, a veces podemos pensar que nosotros pues no tenemos nada, porque yo he visto algunas veces, ¿no? Yo veo personas que cantan, veo personas que tienen una facilidad de expresión, veo y digo, wow, ¿no? O sea, ¿cómo tienen tanta capacidad? Y yo me veo así, no digo, no tengo ni nada, ¿no? No que sienta yo envidia ni nada, no lo siento. Digo, bueno, cada quien lo que Dios nos dio, ¿no? Pero yo sí veo y digo, rayos, o sea, les ha dado tanto el Señor y muchos de ellos no lo usan para la gloria de Dios, lo usan para su propio beneficio. Aquel que tiene una hermosa voz y que se hace millonario cantando, está usando para él, ¿no? Digamos, el favor que Dios le ha dado, la gracia que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado, las utiliza únicamente para él en un egoísmo total.
y no lo ponen al servicio de Dios. Pero dice que lo necio, lo vil, lo menospreciable, lo que nadie, no, ¿quién se va a imaginar? ¿Recuerdan de Jesús cómo decían los judíos? Dice que si de Jerusalén ¿cómo dice? ¿Podría salir algo bueno? Sí, ¿no? Dice, de ahí podrá salir algo bueno. O sea, estaban menospreciando, ¿no? También a Jesús, de cierta manera. Pues era un carpintero, era un hombre humilde, ¿cómo? Y David y Jesús es del linaje de David. Entonces ese es el mismo linaje. No vienen de reyes, no vienen de grandes hombres, ni siquiera tenían una posición. Ellos eran gente humilde. ¿Y a dónde los elevó Dios? De pastor, David lo elevaron a rey. Y luego fíjense, a David se le dio un hijo, Salomón. Dice la Escritura que el hombre más sabio y más rico de su tiempo, ¿no? Que no, dice que no había habido uno como él, ni habrá uno como él, en sabiduría y en posición económica. ¿Y de dónde viene David? De ser pastor. Y de ahí, de ese hombre, le nace un hijo que supera, pero en todo, a cualquier hombre hoy en la actualidad, en sabiduría y en economía. A David le nace de no ser nada, pasaron a ser Pero ¿quién fue el que hizo esa obra? ¿Ellos? ¿Porque ellos eran sabios? ¿Porque ellos tenían sabiduría? No, fue Dios. Y Dios se lo dice en ese capítulo que leímos, ¿no? Cómo le viene diciendo cuando David tenía en su corazón el hacerle una casa, dice, no, yo te voy a establecer a ti un reino, le dice Jehová. Yo te voy a establecer un reino. Ahora, a cada uno de nosotros, Dios nos ha establecido en un lugar, ¿cierto? Dios nos ha puesto en un lugar. ¿Para qué nos ha puesto en ese lugar? Para que seamos como Saúl. ¿O para que seamos como David? ¿Cómo te ves tú? ¿Como Saúl o como David? Porque recordemos que a Saúl se le dio una instrucción. Vamos a leerla. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice en el versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Esa es la instrucción que le da. En el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjense lo que dijo Jehová, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Así que Saúl no cumplió lo que Jehová le había dicho. A cada uno de nosotros,
Todos los días cuando venimos a leer o cuando venimos aquí a estudiar, Dios nos habla. Dios nos da una instrucción. ¿La cumplimos? ¿Cumplimos esa instrucción que Dios nos da todos los días cuando leemos, cuando alguien nos habla palabra de Dios? ¿La cumplimos? ¿O somos como el rey Saúl? Que nosotros decimos, no, pues sí la estoy cumpliendo. Fíjense la actitud en el 13, versículo 13, la actitud de Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense cómo él, todavía Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía está Saúl queriendo mentirle. ¿Y qué dice Samuel? Dijo en el 14, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruiremos. Lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él todavía está queriendo convencer al profeta de que sí obedeció a Dios. En el 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí lo desechó. Nosotros podemos entender mediante este pasaje que si Dios nos da una instrucción cuando venimos a este lugar o cuando leemos, Dios nos dice, mira, hace esto, pórtate bien, ya no andes haciendo aquello, y nosotros no obedecemos, ¿qué va a suceder? Dios nos va a desechar. Fíjense aquí, nosotros aquí en este lugar, en esta pequeña congregación, estamos aquí. Y yo muchas veces he estado tentado a decir, bueno, ¿para qué venimos aquí, no? Cada quien que estudie en su casa, no viene tanta gente, no hay necesidad de estar haciendo esto. Pero hay una escritura que a mí me ha hablado muy fuerte. Dice, en lo poco te puse y fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios nos pone a enseñar a una sola persona, tenemos que ser fiel o fieles con esa persona, a enseñarle. Si esa persona a la que Dios nos puso a enseñar no quiere y se aleja, bueno, ya esa es cuestión de esa persona. Pero si a mí Dios me puso a enseñar a una persona, yo a esa persona tengo que enseñarle. Ese es mi deber y eso es lo que Dios me ha mandado. Y eso es lo que yo tengo que cumplir. Porque yo no quiero ser como Saúl, que me vaya yo a encontrar en esa situación en que diga, no, pues es que no se llenó la congregación.
Es que teníamos un cupo de 100 personas y pues nunca se llenó. Venía una, venían dos, no, se llenó y por eso desistí. Me va a decir siervo malo, siervo malo. Eso es lo que me va a decir el Señor. Y yo no quiero esa reprensión. Así que tengo que venir en obediencia. Y si aún no viniera esa persona, yo seguiría estando aquí. Porque a eso me llamó el Señor. A transmitir el mensaje de salvación. Porque hay gente que se está perdiendo. Hay gente allá afuera que está perdida, que no encuentra el camino, que no sabe para dónde. Y nosotros, los que conocemos, los que tenemos el conocimiento, hemos cerrado nuestros labios y no queremos llevar el Evangelio. ¿Por qué causa no queremos llevar el Evangelio? Porque nos hemos hecho, tal vez, o nos hemos acomodado. Pero no, es tiempo, es hora de que nosotros hagamos firme nuestra vocación, el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros y nos ha llamado a compartir su palabra, a llevar su palabra. Es hora de despertarnos, de levantarnos del sueño y de proclamar la palabra del Señor. ¿Quién soy yo? Dice David. ¿Quién soy yo? La gente te puede decir, ¿quién eres tú para que vengas y me digas esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo era un vil pecador, pero que por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia del Señor estamos aquí en este lugar hoy, congregados, para que cada uno de nosotros hagamos conciencia. Como David fue un hombre fiel. David se mantuvo fiel y cada vez que iba a una batalla le decía a Dios, ¿voy o no voy? Y le decía a Dios, ve y destrúyelos, porque los voy a entregar en tu mano. Así que entonces nosotros podemos decir, cuando vemos una persona, ¿le hablo o no le hablo? Háblale, porque a eso nos ha llamado el Señor. A eso nos mandó, a hablarle a las personas, a ganarlas para Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? Pues somos hijos de Dios. Dice la palabra que cuando nosotros creímos, Él nos aceptó, nos adoptó como hijos suyos. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos obligaciones, tenemos ciertas responsabilidades, cómo tenemos que obedecer, tenemos que seguir el mandamiento. Así que seamos hijos obedientes. ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Como hijo de Dios tengo que mostrar ese testimonio. ¿Quién eres tú? Hija de Dios. Si eres hija de Dios, tienes que entender que eres una hija de Dios. Y como hija de Dios tienes que regirte bajo los mandamientos, bajo los principios de Dios. Es eso. Y si no lo hacemos, entonces nos vamos a convertir como el rey Saúl, que no queremos, que queremos hacer las cosas a nuestro modo, porque vieron esa actitud de Saúl, que él dijo, no, sí, yo obedecí, yo sí le obedecí a Dios, pero él lo hizo a su modo, a su manera. Y muchos de ustedes están obedeciendo a Dios a su manera de ustedes, o muchos de nosotros, dijo el otro, ¿no? Muchos de nosotros estamos obedeciendo, o queremos obedecer a Dios a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestra forma, y no es así. Esa es la forma que Dios ha establecido. Es como Dios lo marca en su palabra. Y toda situación que no está conforme a su palabra, entonces no es palabra de Dios, no es algo que Él nos ha mandado. Eso es lo que nosotros tenemos que meditar en ello. Y pues espero que
haya entendido algo. ¿Sí se entendió algo o no? Pues vamos a dejar entonces aquí este tema. ¿Quién soy yo? Pues soy un hijo de Dios obediente, que quiero obedecer, que quiero conocer la voluntad de Dios, que quiero que Dios me examine mi corazón, y si hay perversidad, si hay maldad en mí, que me la quite de ahí, que me ayude a vivir como un hijo de Dios, como un David, como un hombre verdadero, que se pueda decir de nosotros que Dios mira nuestro corazón y que diga Dios, sí, exactamente así es como quiero que seas, una persona transparente. Que así seamos, ¿no? Vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra que nos habla a cada uno, Señor, de muchas formas, Señor. Porque tu palabra tiene una sabiduría, Señor, profunda, una multiforme, tiene diferentes matices tu palabra, Señor. Y a cada uno, Señor, de manera diferente, Señor, nos está hablando, nos está llevando, Señor, a reflexionar acerca de nuestros caminos. Ayúdanos, Padre, para que verdaderamente, Señor, hoy tu palabra, Señor, produzca ese cambio tan necesario en cada uno de nosotros. Oh Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene a cada uno de nosotros hoy en este día y que nos transforme en esas personas que tú quieres que seamos, Señor. Hombres y mujeres obedientes a tu palabra, sensibles, Señor, a tu voz. Oh Padre, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Cuánta falta, Señor, de tu sabiduría hay en nosotros, Padre. Ayúdanos, llévanos, Señor, por el camino correcto para que podamos encontrar, Señor, ese descanso en nuestras almas. Porque muchos de nosotros, Señor, a veces nos encontramos cansados, cargados, Señor. Pero tu palabra dice que el que se sienta cargado y trabajado, que venga a ti y que tú lo harás descansar. Por eso, Señor, hoy levantamos nuestra voz, Señor, pidiendo que seas tú el que traiga ese descanso a nuestras almas, abatidas tal vez, manchadas tal vez por el pecado, Señor. Venimos en arrepentimiento y fe, sabiendo que tú nos oyes y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Afirma nuestra identidad en Cristo, Señor. Afirma a cada uno de nosotros para que podamos vivir, Señor, acorde a tu palabra. Esa es nuestra oración en esta tarde, Señor. Porque te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.